Quiero agradecer a los organizadores de este simposio y de la Asociación Mexicana de Patología Clínica la invitación para participar en este evento. Hablaré solamente algunos de los aspectos relacionados con las diferentes manifestaciones clínicas de las micosis sistémicas. Como ustedes podrán ver en esta diapositiva, quise ejemplificar una serie de manifestaciones que se llegan a presentar y que ustedes van a notar que todas ellas son muy polimorfas y que algunas de las características nos pueden orientar hacia una u otra de las micosis que nosotros, de las tres que trataremos aquí, como son las dermatofitosis, como es la pitiriasis versicolor o como es la candidosis. De ahí que bajo esta consigna del amplio espectro de estas manifestaciones clínicas se han creado clasificaciones que van a depender de la forma o de la variedad, así las han clasificado estas diferentes micosis superficiales, que van a depender de la topografía y de la morfología de las lesiones, así como en algunos de ellas, como es las dermatofitosis, también influiría el agente causal, la edad del paciente principalmente. También se va a particularizar porque en algunos casos estas micosis se van a relacionar con algunas enfermedades que están presentando los pacientes, entonces es dependiendo de la población de estudio. Por ejemplo, en esta publicación donde hablan de los pacientes que están siendo trasplantados, en la cual en este estudio demuestran que la principal micosis fue la pitiriasis versicolor, seguida de la candidosis bucal o candidosis cutánea. Las otras que son variedades o formas clínicas que son onicomicosis o el intertrigo por dermatofitos, realmente no hubo diferencia cuando hablamos de pacientes que son trasplantados o bien en un grupo de la población que es aparentemente que no tiene ninguna otra condición aunada a su problema dermatológico. Pero sí es bien cierto que el intertrigo interdigital principalmente se ha asociado en pacientes con obesidad mórbida, no solamente relacionado con las dermatofitosis, sino también con las candidosis y las onicomicosis principalmente en pacientes diabéticos. Para hablar de las micosis, no hay que olvidar cuando estamos haciendo interrogatorio de todas estas manifestaciones o lesiones que nosotros observamos, la fuente de infección en la cual si estamos con animales de compañía o bien el tipo de ropa que se utiliza. Y para el caso de pitiriasis versicolor, también la asociación con climas húmedos o cálidos y la aplicación de algunas cremas o aceites que se ven relacionados con esta micosis. Y por supuesto, en el caso de las candidosis, hay múltiples factores de oportunismo y que también van a estar relacionados con el tipo o con la forma clínica de la candidosis y los diferentes factores de oportunismo y que siempre nosotros tenemos que interrogar. En cuanto a la frecuencia de estas formas clínicas, esto también depende del país en el cual se esté haciendo el estudio. Por ejemplo, en España demostraron que en el caso de las dermatofitosis, la principal causa que ellos observan es la tiña del cuerpo seguida de tiña de los pies. Si vemos una casuística mexicana en la cual aquí en este estudio realizado recientemente, bueno, no tan reciente, pero hace 3 años, en el cual predominó
la tiña de las uñas seguida de tiña de los pies. Otra relevancia que también se debe de tomar en cuenta en cuanto a la distribución anatómica y la edad. Estas dos entidades, que es tiña de las uñas y del cuerpo, va más relacionada con individuos mayores de 30 años, a diferencia de tiña de la cabeza, que es más bien en niños principalmente. Y, por supuesto, el agente etiológico de las dermatofitosis, el cual el principal, Trichophyton rubrum, el antropofílico, que puede afectar cualquier área del cuerpo, con excepción de la piel cabelluda, puesto que no tiene la capacidad de invadir el pelo y que eso es muy determinante para el tipo de lesión que se presenta. Y por otro lado, Microsporum canis, que en este caso es principalmente de la tiña del cuerpo y de tiña de la cabeza. En esta casuística en particular, por ejemplo, no aislaron a Trichophyton tonsurans, que es otro de los que nosotros sí lo llegamos a observar como causante de tiña de la cabeza. Y hablando en particular ahora del tipo de lesiones, una vez que se pone en contacto el microorganismo con su substrato, que sería la piel, la capa córnea de la piel, pelos o uñas, tienen cierta las características clínicas van a depender de la invasión al pelo, en el caso de la piel cabelluda, y la interacción con el individuo y la respuesta inflamatoria que se presenta. En este caso hablamos de dos variedades. La variedad seca, que la distribución o el crecimiento del hongo generalmente es excéntrica. Dada esa característica, pues van a ser placas pseudoalopécicas porque los pelos se cortan y puede haber otras placas que pueden juntarse y formar grandes áreas de zonas alopécicas. El proceso inflamatorio es menor y generalmente es asintomática. A diferencia de las formas inflamatorias que son más extensas, generalmente causadas por dermatofitos geofílicos o zoofílicos, en las cuales este proceso inflamatorio ya hay formación de abscesos, salida de exudado a través de los folículos y además se acompaña de dolor y una adenopatía retroauricular. En ocasiones, esas tiñas de la piel cabelluda rebasan lo que es la piel cabelluda y pasan a afectar en este caso, parte de la frente, y entonces se empieza a observar las características similares a lo que es la tiña del cuerpo. En el caso de los adultos, cuando se presenta, hay más susceptibilidad por afectar ciertas áreas, y en este caso las manifestaciones clínicas van a ser de alopecias difusas, no esa característica que se presenta en los niños. Las mujeres son más susceptibles y sobre todo en etapas posmenopáusicas y generalmente asociadas a algún otro factor de inmunosupresión. En el caso de la localización en el cuerpo, en la piel glabra, van a ser las lesiones muy similares. La formación de estas placas de forma anular por el crecimiento que tienen estos dermatofitos que van invadiendo las células de la capa córnea, y siempre va a haber una elevación en el margen constituido ya sea por pápulas o bien por vesículas. Generalmente va a estar asociado un prurito intenso. Pueden ser lesiones únicas o pueden ser lesiones múltiples. Esto también va a depender, además del dermatofito que sea el agente causal, también de la hipersensibilidad del propio hospedero. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a pacientes en los cuales ya hay otros factores que están condicionando ciertas modificaciones
o la extensión mayor de la lesión cutánea, como por ejemplo, en este caso son de evolución más crónica, pero asociadas, en este caso esta paciente tenía artritis reumatoide y además estaba bajo tratamiento con esteroides y otros inmunosupresores. Pero de cualquier manera se sigue conservando el margen elevado eritematoso. A veces estas mismas placas empiezan a confluir y dando lesiones más extensas, pero esa modificación que nos hace a nosotros como dermatólogos o como micólogos a veces dudar, pero hay ciertas características que siempre nos van a llamar la atención, que es, en este caso, la formación de esta escama en el margen. Existen otras condiciones que también nos los van a modificar, como es la aplicación de esteroides, que a veces mejoran la patología, pero después la exacerban y son más severas, como en estos dos casos, en este caso. Otra localización, aunque muy discreta puede ser, como en este caso, que aquí únicamente se observaba este collarete de escama. Y en estos casos más crónicos lo que predominaba era la hiperpigmentación. Las lesiones sí empiezan desde el pliegue de la ingle y se van extendiendo sobre la cara anterior del muslo y en la periferia o en el margen la observación de esa escama o bien de pápulas o bien de vesículas. Estas no necesariamente se van a quedar situadas en la ingle, se pueden extender dependiendo de la cronicidad de la patología, extender hacia área glútea o bien hacia abdomen, etc. Pero también en casos en los cuales se ha adicionado otros tratamientos, modifican las lesiones habituales. Pasando a las dermatofitosis de los pies, en la cual la principal variedad de las tres que se han descrito está la interdigital, que es la más común, relacionada en la mayoría de los casos puede existir o puede observarse maceración intensa. En este caso únicamente vemos descamación. Otra sería la variedad hiperqueratósica, donde sobre un fondo eritematoso hay una gran formación de escama gruesa de tonalidad amarillenta. En algunos espacios la piel se ve como denudada o en ocasiones el proceso inflamatorio es mayor y a veces les causa imposibilidad para deambular. La otra variedad sería la vesiculosa, donde la lesión elemental sería la vesícula y en este caso el síntoma predominante es el prurito, pero en ocasiones dejan que la infección avance y se extiende hacia la porción, hacia el tercio distal de la pierna y dando la apariencia de botines, que en este caso parecería más que mocasines. En ocasiones se complica por la asociación con bacterias, que hay impetiginización, o bien la aplicación de algunas sustancias como esteroides que modifican el cuadro clínico y cada vez lo hacen más inflamatorio y extenso, o bien la aplicación de otras sustancias que a veces nos llegan de esta manera, que nosotros no pensaríamos que esto es una dermatofitosis, y sí, esto fue. ¿Y qué nos hizo pensar en eso? Que generalmente hay la asociación a otro nivel de la misma patología. Otra de las localizaciones sería en la mano, en las manos, en el cual una de las características importantes es, generalmente son unilaterales, hay descamación, hay pronunciamiento de los pliegues y en ocasiones hay las formas que se denominan exfoliativas, y
cuando esto se vuelve más crónico, no dieron tratamiento, no se atendió o no se hizo el diagnóstico o se aplicó otra serie de cosas, se hacen las formas más crónicas con escamas mucho más gruesas y cuando pasan a la cara dorsal tienden a hacer lesiones similares a las del cuerpo, pero aquí en este caso ya han dejado de serlo. En el caso de las uñas existen 4 tipos clínicos. El más común es la onicomicosis subunguial distal lateral, la otra sería la subunguial proximal, la blanca superficial, y en el caso de la distrófica total, donde las lesiones son a nivel de la lámina unguial y hay cambios de coloración. Y otra de las cosas que nos ha llamado la atención es la variabilidad en los pigmentos que se han llegado a observar, como ustedes ven aquí, y que nos hacen el cambio. En el caso de la pitiriasis versicolor, tenemos que es más frecuente en los niños, se presenta primordialmente en la cara y en el cuello. Y característica es la presencia de estas variedad hipocromiante, donde hay pequeñas lesiones hipopigmentadas lenticulares que se confluyen y forman áreas blanquecinas más extensas, o la hipercromiante, donde también pueden ser pequeñas lesiones lenticulares o más extensas. Otro dato importante es la descamación muy fina, que es otro dato que se presenta en la pitiriasis versicolor.